Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este tiempo que empleamos o que apartamos para meditar en lo que nos dice la Biblia y en esas palabras que nos ayudan a crecer y a levantarnos cada día. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a este canal en nombre de la Iglesia Iré. Y quiero invitarles, antes de que entremos en la meditación del día de hoy, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que es muy importante compartirlo en nuestros estados, en nuestros grupos y con aquellas personas que más podamos. También invitarles a que le den me gusta a nuestro contenido, que es muy valioso para nosotros, y entre más me gusta tenga una publicación, pues la plataforma de YouTube lo va a recomendar a otras personas que también están buscando el mismo contenido. Y por último, bueno, también quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para que sigamos fortaleciendo esta comunidad de amantes de la palabra de Dios. Y por último, también quiero invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Todos los días tenemos actividad a través de nuestro grupo de WhatsApp y tenemos 2 días en la semana donde nos reunimos todos juntos a través de la videollamada para leer en conjunto la palabra de Dios. Así que yo le invito a que no se lo pierda. Si usted está interesado en conocer y en desarrollar ese hábito de la lectura bíblica, pues únase a nuestro grupo. La información está en la caja de descripción. Vamos a comenzar hoy entonces, a continuar más bien nuestro estudio de Mateo, ya entrando en estos 2 últimos capítulos cruciales, los 2 últimos capítulos, los capítulos finales del Evangelio de Mateo, que nos relatan pues la muerte, la crucifixión del Señor, la muerte, la resurrección también. O sea, el cumplimiento de la misión que fue establecida para el Señor. Y aquí viene algo importante que yo le invito a que usted medite en esta parte. Mire, la muerte de Cristo y la resurrección son la parte más importante de nuestra vida con Cristo. ¿Por qué? Porque aquí nos identificamos nos podemos nosotros identificar con precisamente con el final de nuestra vida, de nuestra vieja vida, de la vida antigua. Así como Cristo murió y llevó sobre sí todos los pecados nuestros, pues asimismo también nosotros morimos, pero también vivimos. Nos levantamos en una nueva vida. Y es muy importante. Aquí Mateo, en el capítulo 27, nos da muchos detalles de lo que fue el juicio de Jesús y nos cuenta también con calidad de detalles lo que fue la crucifixión y la muerte, esas últimas horas de Jesús en la cruz. Y yo le invito a que usted hoy y en estos capítulos le preste mucha atención al relato, porque ahí cuando Cristo murió, ahí morimos usted y yo. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que tener clara y presente en nuestra vida todos los días. Mire, el Evangelio es muy bonito, conocer todas las historias pues son muy, muy bonitas, muy especiales, y nos edifican bastante. Pero todo esto no sirve de nada sin la muerte de Jesús, sin el cumplimiento de la misión para el cual Él vino a la tierra. Él vino a morir. Y aunque muchos quisieron impedirlo, aunque personas como Pedro, por ejemplo, quisieron impedirlo, nada podía impedirlo, porque esa fue la misión. Ahora, otra cosa que también es importante, y es que durante mucho tiempo a nosotros se nos creó como esa sentencia en nuestro corazón de que los judíos mataron al Señor. Y de hecho hay muchas personas que rechazan al pueblo judío
porque dicen que los judíos mataron al Señor. Mire, y eso es una equivocación, porque al Señor no lo mataron. La Biblia misma nos dice que Él se entregó voluntariamente a la muerte por nosotros, siendo inocente. Y eso lo vamos a comprobar a partir de este momento. Vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 27 lo que nos dice. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mire que aquí hay un cambio. Vimos en el capítulo 26 todo lo que sucedió en esa larga noche, pero aquí hay un cambio. En el texto original, en el griego, aparece la palabra pero. O sea, aparece esa palabra, pero. O sea, aquí eso denota que hay un cambio en la narrativa. La noche fue larga, la noche fue dura, fue complicada, pero llegó la mañana. Pero dice, venía la mañana. Probablemente esto fue al amanecer. Y dice que todos los principales se reunieron. Los ancianos, los sacerdotes, los escribas, todo el Sanedrín se reunieron en consejo para saber qué iban a hacer contra Jesús. Y dice, para entregarlo a la muerte. O sea, ellos estaban decidiendo lo que iban a hacer, decidiendo lo que iba a pasar con el Señor, con Yeshua. Y dice en el versículo 2, dice, y le llevaron atado. Mire que aquí hay una cosa importante y es que el Señor hasta ese momento, él no había sido atado. Hasta ese momento él no había sido atado. Pero dice que le llevaron atado para entregarle a Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Pues Poncio Pilato era el gobernador. Recordemos que toda la tierra de Israel, cuando llegaron los romanos, fue dividida en varias provincias. Entre ellas estaba la provincia de Judea. Y Poncio Pilato era el encargado por Roma era el encargado de gobierno, allí era el representante del gobierno de Roma, allí en esa zona. Y la sede principal estaba en Judea, en Jerusalén. Entonces, dice que le llevaron a Poncio Pilato el gobernador. Por eso aparece la figura de este hombre. Y es importante que el Sanedrín, ellos no tenían autoridad legal para ejecutar reos. Ellos no tenían esa autoridad. Pero como estaban congraciados con Roma, pues fueron y le llevaron atado a Jesús. ¿Qué significa que lo llevaron atado? Pues que él representaba una amenaza y que era un reo peligroso. Porque hasta ese momento, o sea, era como para congraciarse con los romanos. También la palabra de Dios nos dice que el Señor iba a ser entregado en manos de gentiles para que lo juzgaran y para que lo condenaran. Hasta ese momento el Sanedrín no eran gentiles. Pero cuando llega a los tribunales romanos, a la oficina de Roma, pues ahí ya entra a manos de gentiles y de pecadores. Y se cumple y se va cumpliendo lo que dice la profecía. Dice el versículo 3, aquí aparece entonces, nos va a relatar a partir del verso 3, lo que sucede con otro de los discípulos del Señor. Ya contamos la historia de Pedro, de cómo Pedro pues cayó paulatinamente en pecado y vimos los escalones que tuvo que bajar poco a poco hasta que lo encontramos en el último versículo del capítulo 27, llorando amargamente. Y en este capítulo 27 pues no se nos vuelve a nombrar a Pedro. O sea, Pedro quedó mal, quedó llorando por el pecado, pero vemos que Pedro no estaba solo. Pedro estaba con la comunidad. Pedro estaba en medio de los discípulos. Igual los discípulos pues también estaban atravesando un momento complicado. Pero aquí vamos a ver el caso de Judas. Judas, uno de los apóstoles, podríamos decirlo en terminología moderna, uno de los líderes de la iglesia, uno de los principales de todo el grupo de Jesús,
pues él también tuvo su caída. ¿Qué había en el corazón de Judas? Pues Judas tenía una fuerte avaricia, un amor por el dinero, por las cosas materiales. Ese era Judas. Y a Judas le ofrecieron 30 monedas de plata para que entregara al Señor. Y ya vamos a mirar qué significan esas 30 monedas. Dice el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mire que aquí entonces nos cuenta el final de este otro apóstol del Señor. Y vemos entonces que Judas no era cualquier seguidor más de Jesús. Judas no era un seguidor más de Cristo. Judas era uno de los líderes. Judas era uno de los 12 apóstoles. O sea, él ocupaba un lugar de privilegio dentro del entorno de Jesús. Y vemos que aún así, Judas viene y comete este acto de traición tan fuerte, tan grande en contra del Señor. Dice que Judas, cuando vio que el Señor era condenado, vino y devolvió lo que le pagaron, el dinero. Mire, ¿qué esperaba Judas? Mire, Judas estaba esperando, como en muchas ocasiones anteriores, que el Señor se iba a escapar de esa. Varias veces al Señor intentaron sorprenderle, intentaron hacerle encerronas, hacerle complots, todo eso. Pero el Señor siempre escapaba. Y a lo mejor Judas estaba pensando, este se va a escapar de esta también. Y yo me quedo con el dinero. O sea, él a la final no estaba esperando pues que esto sucediera así. Pero sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba. Las cosas no salieron como él pensaba. Entonces dice que cuando él vio que ya la cosa iba en serio, vino y devolvió. Aquí en las Biblias, en nuestras Biblias de Reina Valera, aparece la palabra arrepentido. Pero es una mala palabra. Y les voy a explicar por qué. Porque Judas realmente lo que estaba sintiendo era remordimiento. O sea, lo que podría traducirse aquí es que devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿qué significan esas 30 piezas de plata? Esas 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. O sea, esas 30 de plata era nada, digamos. O sea, eso era lo que valía un esclavo. Y era como una especie de precio simbólico. O sea, no era mucho. Entonces miremos, al Señor lo trataron como lo peor. Entonces dan esas 30 piezas de plata que la sacaron seguramente del tesoro del templo. O sea que aquí vamos a ver también una malversación de fondos. Es decir, sacaron los sacerdotes dinero del templo para algo ilegal, para una transacción ilegal. Vemos cómo estaba el corazón de estos hombres. Vemos cómo estos hombres en Dios no estaban y malversaban los fondos del templo. De hecho, sacaron 30 piezas de plata y se la pagaron, como se dice el dicho, por debajo de cuerda a Judas,
Pero dice que Judas vino y con remordimiento devolvió las piezas de plata. Y hablemos un poquito del remordimiento y cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento trae consigo unos frutos. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña y nos decía al principio del Evangelio, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando hay un verdadero arrepentimiento, aparecen unos frutos, aparece un cambio de verdad. ¿Qué pasó en el caso de Judas? Judas tuvo remordimiento y dice que él vino y le devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos eso que le pagaron. Y dice, y les dijo en el verso 4, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, Judas reconoció que pecó. Pero mire, aquí hay algo bien especial. Judas no lo reconoce delante de Dios. Él viene y lo reconoce, se lo reconoce a los ancianos. Pero Judas, aquí no se nos muestra que en ningún momento él vino y habló con Dios. Y ahí es donde viene el gran secreto. Y lo que muchos viven. Muchas personas saben que cometen pecado, saben que están mal, su corazón es redargüido, pero no se arrepienten, sienten remordimiento. Entonces entran en una profunda tristeza momentánea, sienten ese remordimiento de que hicieron lo que hicieron, pero luego vuelven y siguen igual. Y ahí es donde viene el tema. Y es que no hay un arrepentimiento verdadero. Judas no vivió un arrepentimiento verdadero. Y estos personajes le responden, dicen más, ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Mire la palabra, la respuesta, a nosotros qué nos importa. Allá tú. En otras palabras, esto se puede traducir como tú verás, tú verás lo que haces. O sea, no le ayudaron. Mire que estos hombres no estaban por la labor. Su corazón estaba totalmente dañado, sucio, corrompido. Y miremos que aquí hay algo bien particular. Los sacerdotes, los encargados, los líderes religiosos, se prestaron para este juego para cometer un pecado aún más grave, el derramamiento de sangre inocente. Y ese es uno de los pecados que quizá es más grave dentro de los mandamientos de la palabra de Dios. Ellos pasaron por alto este mandamiento. Y entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón tan endurecido? Un corazón que se endurece de tal manera. Tanto si lo miramos desde el punto de vista de Judas Iscariote, como desde el punto de vista de los líderes religiosos de la época. Judas, por su avaricia, por su dureza de corazón, por tener su corazón puesto en el dinero, no le importó vender a su maestro. No le importó cambiar a su maestro, a su líder, por dinero. Por plata, literalmente. No le importó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el dinero. ¿Cuántas veces, como cristianos, cambiamos al Señor? Tenemos la misma actitud de Judas. Cambiamos al Señor por dinero. Por el dinero, por una paga. Entonces, mire, la reunión en muchos casos es el domingo o el sábado, bueno, el día que sea. Y trabajamos fuerte de lunes a viernes. Muy fuerte, muy duro. Pero cuando llega el domingo muchas veces no nos importa y nos ofrecen trabajos de fin de semana. Y entonces nosotros decimos que sí. Aduciendo y justificando que es que tenemos una necesidad. Es que no puedo decir que no. Es que no puedo decir que no. Y mire, y así se nos va un fin de semana y otro fin de semana y un día de reunión y otro día y otro día. Y nos alejamos. Mire, cuando el Señor, invalidamos un mandamiento.
El Señor nos dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es un día consagrado para el Señor. Ningún trabajo de siervos haréis. El Señor dio ese mandamiento, dio esa orden, que es el mandamiento del Shabbat. O sea, ¿qué dijo el Señor? Hay un día en especial donde usted no va a trabajar, sino que se va a dedicar a orar, a buscar al Señor, a leer la palabra, a aprender de Dios, a conectarse con el Señor. Y muchas personas no les importa, pasan por alto. ¿A cambio de qué? De unas monedas. Mire, muchas veces terminamos haciendo lo de Judas. Ahora, miremoslo desde el punto de vista de los líderes religiosos. Estos líderes no tenían idea del servicio al Señor. Ellos estaban vendidos a Roma, completamente. Porque su ilusión era ocupar un puesto, ocupar un cargo político. Tenían dinero, tenían fama, tenían ese cargo y ellos tenían el poder. Y por tener el poder y en esa posición no les importaba pasar por encima de los mandamientos, conseguir testigos falsos, amañar las leyes, robar dinero del templo, no les importaba nada. Y esto también es un mensaje para los líderes cristianos, para los líderes de la iglesia. Cuiden su corazón, cuide su corazón. Y ese es el mensaje que Pedro da en una de sus cartas. Apacentar la grey de Dios, no por tristeza ni por tener ganancias deshonestas, sino con un corazón digno para el Señor. Eso es lo que Pedro enseña en el capítulo 5 de la carta de Pedro. Mire, esto es un mensaje bastante especial, tanto para los cristianos como para los que sirven en la casa de Dios, para los que servimos en la casa de Dios. Cuidemos el corazón. ¿Cómo termina? Dice que Judas arrojó las piezas de plata en el templo, y aquí la palabra griega que utiliza es neos, que es específicamente el santuario. Y dice que él salió y fue y se quitó la vida. O sea, no encontró otra salida. Y miremos que ahí esa es una de las pruebas de que Judas no tuvo un arrepentimiento verdadero. Judas vivía un remordimiento. Y de acuerdo a la tristeza y a su dolor y a lo que estaba sintiendo, ¿qué dijo? Yo no voy a vivir más. Y se quitó la vida, se ahorcó. Puso final a sus días. Mire, cuántos, yo leyendo este pasaje, me viene a mi recuerdo que hay muchos creyentes, cristianos, que han tomado la decisión de quitarse en la vida. ¿Esto es lo correcto? No, no, porque la vida es valiosa. Y he conocido varios casos de este tipo. Ahora, ¿son verdaderamente cristianos? No. Pero hay personas que entran en depresiones tan fuertes, incluyendo cristianos, creyentes, personas que caminan con el Señor, personas que entran en depresiones tan fuertes que se les empieza a pasar por la cabeza la idea de quitarse en la vida. Mire, no lo haga. Hable con el Señor. Hay que hablar con el Señor. Hay que dirigir nuestra vida al Señor y levantarnos. Hemos visto casos. Yo he visto casos muy dolorosos. Y he conocido esos testimonios. Entonces, mire, no podemos dejarnos ganar por las depresiones y por este tipo de situaciones. Aquí es cuando hay que levantarnos. Aquí es cuando tenemos que ir al Señor y ganar en Él nuevas fuerzas en Él, nuevas fuerzas a través de su palabra, volver a escuchar su palabra, volver a conectarnos con el Señor, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de alabarlo, a través de reunirnos y tener una comunidad que nos apoye y que nos ayude. Mire, es que son todas cosas que van juntas.
el servicio, la comunión, la lectura, el estudio de la palabra, el estar en comunión unos con otros, el tener un grupo de personas que nos apoyamos y nos ayudamos los unos a los otros. Es importante, no estamos solos. Mira, aquí vemos este final. Dice que el versículo 6, dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, en otras palabras, más o menos reconocen que es un dinero maldito. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mire que aquí encontramos otro detalle más de cómo estaba el corazón de estos líderes religiosos. Mire, una de las cosas en las que el Señor, o que hablaba el Señor, de que había que compadecerse de los extranjeros, pues era precisamente en el momento de su muerte. Mire, siempre lo hemos entendido que compadecerse de los extranjeros y de las personas en general, pues era ayudarles, era darles, pues ofrecerles ayuda cuando necesitaban una ofrenda, una ayuda, algún tipo como de echarles una mano en estos momentos de necesidad. Pero es que también acordarse de ellos en el momento de la muerte. Porque, mire, los entierros, los funerales, no son baratos. Ni hoy en pleno siglo XXI, ni tampoco hace 2000 años en el tiempo del Señor. Los funerales tenían su costo. De hecho, más adelante lo vamos a ver, que al Señor lo ungieron con unas especias, valga la redundancia, muy especiales. Y esas especias no eran gratuitas. Esas especias tenían un costo. Eran de alto coste. Los óleos, los aceites, las especias, los bálsamos con que al Señor, o con que preparaban a los difuntos. Eso tenía un costo. Mire, ¿y qué hicieron estos hombres? O sea, parte de la ofrenda y de la ayuda era sacar dinero del templo para comprar un campo para enterrar a los extranjeros. No tenían un campo para enterrar, para darle sepultura a los extranjeros y a las personas necesitadas, para darles una sepultura digna. No lo tenían. Pero entonces, parte de este juego era que del tesoro del templo tenían que sacar ese dinero para comprarlo. ¿Qué hicieron? Pues hicieron aquí como una especie de lavado de dinero, más o menos, y con el dinero de Judas vinieron y compraron el terreno. Mire que esto es fuerte. O sea, invalidaron otro mandamiento del Señor. Miren, mis amados, este capítulo y esta meditación del día de hoy nos tiene que llevar a comprender que en nuestra vida debe haber un arrepentimiento verdadero. No podemos quedarnos solamente en remordimientos. No podemos quedarnos solamente en echarnos culpas, porque muchas personas terminan martirizándose con la famosa frase: yo por qué lo hice, yo por qué hice esto, si yo no hubiera hecho esto, si yo no le hubiera dicho esto a tal persona, si yo no le hubiera fallado, si yo... Y terminan todo el tiempo martirizándose. Mire, ¿a qué nos llama el Señor? A tener arrepentimiento, a tener un arrepentimiento verdadero. La Biblia nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiese sus pecados al Señor y arrepiéntase de todo corazón y decida no volver a pecar. Decida volver a caminar con Él. No se eche más la culpa. Puede que sea una culpa real, puede que sea una culpa ficticia, no lo sé. Pero ya no se eche más la culpa, no se castigue más. Reconozca que pecó, reconozcamos que pecamos y entremos en un arrepentimiento verdadero para pedirle al Señor que nos levante, que nos fortalezca y que nos ayude a cumplir con su voluntad.
Amado Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, Señor, de poder entrar a tu presencia, de poder comprender que el Señor murió, que el Señor Jesucristo, que Yeshua murió en la cruz, que fue condenado injustamente, que esa sangre inocente fue derramada en la cruz para darnos perdón, para darnos libertad. En este día, Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que hemos incumplido tu voluntad, que hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Señor. Es por eso que venimos hoy y nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falla, nuestro error. Y te pedimos, Señor, que nos perdonen, que nos perdones. Tal y como dice tu palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, tu palabra dice perdonarnos y limpiarnos. Padre, aquí estamos. Te pedimos que hoy tú nos limpies de toda huella, de toda consecuencia del pecado en nuestras vidas, Señor. Hoy confesamos. Y yo le invito a que usted en este momento se tome ese tiempo para confesar en qué ha fallado, en qué aspecto usted ha traicionado al Señor, en qué aspecto usted ha preferido seguir la avaricia de su corazón antes de hablar con Dios, de continuar caminando con Él. ¿En qué momento usted ha traicionado al Señor? Dígale, Señor, hoy yo te pido perdón. Y te pido, Padre, que si es tu voluntad me levantes, que fortalezcas mis manos, que fortalezcas mis pies y que me ayudes a mirarte a ti, a fortalecerme en ti, que abran mis oídos para escuchar tu palabra, que abran mis ojos, que actives mi corazón, que abran mi corazón para entender el profundo amor que tú tienes hacia mí al morir en la cruz, al entregarte, al entregar a tu Hijo y al entregarse Yeshua a morir en la cruz voluntariamente para darnos salvación. Padre Santo, y reconocemos que Yeshua murió en la cruz siendo inocente para darnos vida, que sobre sus hombros fueron cargados todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras desobediencias, todas aquellas cosas que hicimos con las que decepcionamos al Padre. Padre, ayúdanos, Señor, en este día a vivir una nueva vida con Cristo y a no mirar más ese viejo hombre, a vivir una vida con un verdadero arrepentimiento y a no mirar más hacia el pasado, a no mirar más hacia aquella antigua manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a seguir adelante mirándote a ti. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.